Desde el momento mismo en que las instituciones educativas tuvieron que cerrar sus puertas y a más de 1 año y medio del confinamiento, tú como alumno universitario has tenido la oportunidad de continuar con tu aprendizaje desde casa. Implementar la educación en línea ha supuesto retos para todos los involucrados. Por su parte, las autoridades educativas tuvieron que poner en marcha una maquinaria lo suficientemente grande que permitiera hacer llegar la educación en línea a la mayoría de quienes conforman la matrícula estudiantil en las diferentes escuelas y facultades de la máxima casa de estudios. Como resultado, la UNAM ha fortalecido su infraestructura de educación a distancia. No se trató únicamente de gestionar aulas virtuales en Google Classroom o en tu aula virtual UNAM, sino además de implementar programas que permitieran que un gran número de alumnos pudieran tener acceso a dispositivos como tabletas electrónicas o módems inalámbricos a través del proyecto PC Puma y las becas de interconectividad, a fin de evitar la deserción de alumnos en situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, dichos programas se hicieron extensivos a los profesores que los requerían para poder llevar a cabo su labor docente. Aunado a lo anterior, en muchos casos, los profesores se vieron enfrentados a la necesidad de adquirir destrezas y habilidades en un tiempo récord, a través de cursos de capacitación ofrecidos por las diferentes dependencias universitarias para poder impartir clases en línea. Y de igual manera, tú como alumno te has enfrentado a nuevas situaciones como las necesidades de interactuar con la tecnología a fin de aprender a aprender. De trabajar de manera colaborativa con los compañeros a pesar de la distancia física y geográfica, y de adaptarte al uso de las TIC para fines didácticos. Dicho de otro modo, todos quienes participamos dentro del proceso educativo nos hemos visto obligados, cada cual desde su trinchera, a hacer nuestro mejor esfuerzo para que exista continuidad en la formación académica de todos los universitarios. Es bien sabido que el enfrentarnos a una situación desconocida puede generar ansiedad y estrés, lo cual a su vez puede traer como consecuencias la falta de motivación, sentimientos de vulnerabilidad o el impulso de desertar. ¿Eres consciente de todo lo que implica ser alumno en línea y lograr el éxito académico? La experiencia de aprender en línea ha sido diferente para cada uno de nosotros, pero sobre todo para quienes por primera vez se vieron inmersos en esta nueva modalidad de aprendizaje impuesta por el confinamiento. Hasta ahora, ¿qué te ha parecido tu desempeño como alumno en línea? ¿Ha sido completamente exitoso? ¿Te sientes satisfecho con los resultados obtenidos? ¿O crees que existen aspectos que podrías mejorar para obtener un mayor beneficio como alumno en línea? Sean todos ustedes bienvenidos a este 4º episodio de nuestro podcast sobre aprendizaje en línea. En esta ocasión vamos a hablar sobre aspectos que te permiten a lograr el éxito dentro de un programa de aprendizaje en línea, o en otras palabras, cómo ser un alumno en línea y no morir en el intento. En episodios anteriores hemos hablado sobre las diferencias que existen entre el aprendizaje presencial y el aprendizaje en línea. Y ha quedado de manifiesto que las diferencias entre una modalidad y otra no se limitan a la no presencial ni a la separación física y geográfica de los participantes del proceso educativo, es decir, profesor y alumnos. Hemos dado cuenta de las implicaciones que el aprendizaje en línea tiene con respecto a los roles del tutor y los alumnos. Es precisamente en este aspecto que la modalidad de aprendizaje requiere de los alumnos asumir mayor responsabilidad en su proceso de aprendizaje, y junto con esto, desarrollar la capacidad de aprender a aprender. Alrededor de esto, existen una serie de requisitos deseables en los alumnos dentro de un programa en línea, y los cuales describiremos brevemente a continuación. Estrategias de administración de recursos, tiempo y espacio. La correcta administración del tiempo es un requisito indispensable en el logro de los objetivos de aprendizaje, sobre todo si consideramos que al estar aprendiendo desde casa, es fácil distraerse con otras actividades que también requieren de atención. De ahí, la importancia de priorizar las actividades académicas en relación a las fechas de entrega de las diferentes tareas y trabajos. Una posible manera es iniciar los proyectos que van a requerir más tiempo en su elaboración. Pensemos, por ejemplo, en 2 actividades: una síntesis de un capítulo de 30 páginas y un ensayo sobre un tema específico con una extensión requerida de 8 cuartillas.
Posiblemente tu capacidad para resumir información es bastante buena, por lo que hacer una síntesis no supone ningún problema, pero si debes determinar el tiempo que te tomará leer el capítulo a partir del cual harás la tarea. Sin embargo, con respecto al ensayo, no solo debes considerar la extensión, sino también el tiempo que te tomará documentarte en diferentes fuentes sobre el mismo tema a fin de poder escribir un ensayo que por sus características exige poder de argumentación y un argumento o conocimiento del tema amplio y fluido, a fin de poder exponer tus argumentos, basándote en información confiable y verificable. Dicho lo anterior, ¿cuál deberías empezar primero? Como te puedes dar cuenta, no es únicamente la extensión de una tarea, sino también su complejidad lo que deberá determinar qué tiempo vas a destinar para realizarla. Para lo anterior, resulta conveniente tener un calendario para registrar las fechas donde se incluyan recordatorios previos a la fecha de vencimiento. Adicionalmente, es conveniente tener un registro del avance de tus tareas o actividades, sobre todo si las fechas de entrega de distintos proyectos o tareas se encuentran muy próximas unas de otras. Por otra parte, también importante es tener un lugar donde puedes trabajar sin distracciones. De preferencia, debe tratarse de un espacio destinado al aprendizaje, que cumpla con las condiciones de una correcta ventilación e iluminación, donde tengas tus materiales de estudio a la mano y en donde en la medida de lo posible no haya distractores que te impidan concentrarte en tus actividades de aprendizaje. Lo ideal sería contar con una buena habitación para ese fin, pero no tiene que ser así necesariamente. Lo que sí es importante es que ese espacio esté destinado para que realices tus actividades y atiendas tus clases en línea, y donde los miembros de tu familia no estén realizando alguna otra actividad, por ejemplo, escuchar música o ver televisión o haciendo uso de enseres electrodomésticos, todo lo cual podría generar falta de atención o concentración. Balance social, familiar y académico. Cuando se es alumno en línea, con frecuencia se tiene la percepción errónea de que disponemos de todo el tiempo para atender los asuntos académicos y que no importa si pasa una semana sin hacer nada, pero el fin de semana se trabaja de manera intensa. O de manera contraria, únicamente se atienden los asuntos académicos entre semana y el fin de semana todo lo relacionado al aprendizaje queda olvidado. Es por esta razón que aunque estemos en casa, es importante aprender a tener un balance entre lo social, lo familiar y lo académico. Y esto está en estrecha relación con la administración del tiempo. Es decir, debemos destinar los tiempos adecuados a atender asuntos académicos, sociales y o familiares y apegarnos en la medida de lo posible a estos tiempos establecidos. Por ejemplo, si un sábado por la mañana se ha destinado tiempo para preparar una presentación para una clase o materia, pero recibo una invitación de un vecino para ir al parque a echar una cascarita, debo considerar que estoy violando los tiempos establecidos y que posiblemente en el transcurso del día surjan otras actividades por realizar, lo cual me dejará con menos tiempo disponible para preparar de manera adecuada la presentación y que posiblemente, al final, la calidad de mi trabajo se verá afectada. Del mismo modo, si voy de visita a casa de un familiar y en lugar de socializar me conecto a una clase en línea, no estoy ni en la visita ni en la clase, pues mi atención se encuentra dividida, lo cual tendrá repercusiones en lo social y en lo académico. Vale la pena mencionar que no se trata de anteponer tu formación académica por encima de tu vida social o familiar, sino de encontrar la manera de atender estos aspectos de tu vida sin que una excluya a la otra, y asimismo sin que interfieran de manera negativa. Encontrar el balance ideal no siempre es fácil, pero por principio debes establecer tiempos y momentos para lo uno y lo otro, y más importante aún, apegarte a dicha planeación. Establecer metas bien definidas. Antes de iniciar cualquier curso o programa en línea, es primordial tener muy en claro lo que deseamos lograr. Las metas a establecer deben cumplir dos requisitos fundamentales: estar bien definidas y ser realistas. El entusiasmo de saber que podemos tener mayor control sobre los tiempos y mayor autonomía en el aprendizaje en ocasiones nos conducen a creer que podemos avanzar en un plazo menor que en una modalidad escolarizada o presencial. Pero hay que ser cautelosos a este respecto, pues el tener mayor libertad para organizar nuestros horarios de estudio implica al mismo tiempo mayor responsabilidad,
Si las metas no están bien definidas, con frecuencia existe el riesgo de experimentar frustración, al ver que no podemos avanzar como nos gustaría, o se nos dificulta cumplir con las tareas de aprendizaje o los plazos de entrega de los trabajos. Existe la probabilidad de sentir que no podemos cumplir cabalmente y eso puede generar ansiedad e incertidumbre, y el impulso de abandonar el programa. De ahí la importancia de pensar de cuánto tiempo disponemos. Por ejemplo, ¿cuántas materias podemos cursar y qué se desea lograr en términos de aprendizaje? Es bien sabido que no todas las materias tienen los mismos créditos, ni tienen el mismo grado de dificultad, ni requieren el mismo tiempo de estudio. Y también hay diferencias entre ellas, en términos de si son mayormente teóricas que prácticas o viceversa. Cuando, previo al inicio de cualquier curso en línea, nos tomamos el tiempo para establecer metas realistas y alcanzables, existe una mayor posibilidad de lograr el éxito dentro del programa. Autonomía. La autonomía es un elemento fundamental dentro de la modalidad de aprendizaje en línea. Antes de entrar en materia, resulta conveniente definir lo que se entiende como autonomía en el aprendizaje. En términos generales, nos referimos a la capacidad del alumno para hacerse cargo de su propio aprendizaje. A diferencia de ser dependiente del maestro, el alumno asume la responsabilidad de su propia trayectoria. En otras palabras, por autonomía en el aprendizaje se entiende la capacidad que desarrolla el alumno para organizar su propio proceso de estudio. La autonomía en el aprendizaje se caracteriza por ser intencional, consciente, explícita y analítica, a fin de ejercer su autonomía. El aprendiente debe ser responsable y tomar decisiones personales sobre su aprendizaje. De acuerdo con Dixon, 1987, existen 5 razones por las cuales estar a favor del aprendizaje autónomo. 1. Motivos de tipo práctico. Se refiere a la imposibilidad de asistir regularmente a clase por parte de una gran cantidad de alumnos o dadas las circunstancias debido al confinamiento. 2. Las diferencias individuales de los alumnos en relación a su actitud, sus estilos de aprendizaje y a las estrategias que aplican. 3. Los fines educativos, es decir, el aprendizaje autónomo como promotor del desarrollo de las características específicas del buen aprendiente. 4. La motivación. La autonomía estimula al alumno en el sentido de que le otorga libertad. 5. El objetivo de aprender a aprender. Esto quiere decir que la autonomía promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, los procesos y las estrategias utilizadas. Autorregulación del aprendizaje. En estrecha relación con la autonomía está el aprendizaje autorregulado, también conocido como aprendizaje autodirigido, aprendizaje autónomo o independiente, el cual se define como una autonomía que implica una actitud activa por parte del alumno hacia la adquisición de conocimientos, partiendo de una serie de habilidades que permitan dicha adquisición. Por ende, involucra la conciencia del propio pensamiento, así como observar, vigilar y controlar los propios comportamientos para obtener un aprendizaje más efectivo, significativo y duradero. Al existir autorregulación del aprendizaje, se propicia una actuación académica independiente y efectiva, que alude a la motivación intrínseca y una actuación estratégica. Habilidades de estudio. Mucho se ha hablado sobre las habilidades de estudio deseables en cualquier alumno sin importar la modalidad de aprendizaje en la que se encuentre. Las habilidades de aprendizaje, también conocidas como habilidades de estudio o habilidades académicas, hacen alusión a las tareas involucradas en el aprendizaje, entre las cuales se incluyen, por ejemplo, la administración del tiempo, la toma de notas, la lectura efectiva, las habilidades de estudio y las pruebas de escritura, por mencionar algunas. En suma, nos referimos a aquellas habilidades de las que dispone una persona para aprender. No obstante, siempre resulta conveniente para cualquier alumno el ampliar su repertorio con habilidades de estudio. Pero, por encima de todo, que dichas habilidades resulten efectivas para el cumplimiento de las metas académicas. Autoevaluación. Al hacer énfasis en aspectos tan importantes como la autonomía o la autorregulación del aprendizaje, donde el alumno asume un rol protagónico en su propio proceso educativo, como consecuencia lógica debe existir la autoevaluación. Podemos pensar en la autoevaluación como un proceso mediante el cual el propio estudiante reconoce sus logros y limitaciones en el aprendizaje. La finalidad de una buena autoevaluación debe ser el mejorar y reorientar los procesos de aprendizaje. Se trata que desde una mirada crítica y objetiva, el alumno comprometido con su aprendizaje reconozca sus logros y avances,
pero que también identifica áreas que requiere de mayor atención y en ocasiones de replantear sus metas y objetivos. De lo que hemos expuesto anteriormente, podemos concluir que para lograr ser un alumno exitoso en cualquier programa de aprendizaje en línea, existen aspectos importantes a considerar, y que si bien siempre existirá apoyo por parte del tutor y la institución educativa, el alumno, al tener un rol central en el proceso de aprendizaje, es quien por principio debe orientar su energía y sus esfuerzos en el logro de sus objetivos académicos. Ahora que sabes lo que debes hacer para ser un alumno en línea y no morir en el intento, ¿has identificado áreas de oportunidad o algún aspecto de los arriba mencionados que requieran de tu atención? Esperamos que esta información te permita ampliar tu panorama sobre lo que puedes hacer para tener éxito como alumno en línea, identificar tus fortalezas, así como aquellos aspectos que no habías tomado en consideración, pero que son importantes para el logro de un buen desempeño en tu proyecto de formación académica, que te puede llevar en la dirección correcta hacia el éxito. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.